El contexto de este devocional es Génesis 31, 17 al 55. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Le reclamó: ¿en qué te he faltado? ¿Cuál es mi pecado para que me persigas con tanto ardor? Ya que has rebuscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí, delante de mis hermanos y de los tuyos, y que juzguen entre nosotros. 20 años han sido los que he estado contigo, y nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras, ni me comí un solo carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo que las fieras arrebataron, y si algo se robaban de día o de noche, me hacías responsable y a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño se me iba. Esta clase de vida he tenido en tu casa durante 20 años. 14 te serví por tus 2 hijas, y 6 por tu ganado, y varias veces me has cambiado la paga. Génesis 31, 36 al 41. Jacob había trabajado duramente para Labán durante 20 largos años. Al comienzo de esos 20 años, Jacob había hecho un trato con Labán. Trabajaría 7 años para él con la condición de poder casarse con Raquel, su hija menor, la mujer de quien se había enamorado. Sin embargo, al cumplirse ese plazo, en vez de darle como esposa a Raquel, Labán lo había engañado y le había dado a Lea, su hija mayor. Por ese motivo, Jacob se había visto obligado a trabajar otros 7 años para su suegro sin recibir paga alguna, a fin de tener también a Raquel, la mujer a quien amaba. Cuando los 14 años de ese acuerdo se cumplieron, Jacob tuvo la intención de volver a su tierra. No obstante, Labán, quien sabía que sus riquezas se habían incrementado gracias a su yerno, hizo un nuevo trato con él para que éste permaneciera a su lado. De ese modo, Jacob se quedó con Labán trabajando con su ganado y recibiendo una paga acordada. 6 años habían pasado desde aquel momento. Sin embargo, a lo largo de todo ese tiempo, Jacob había visto cómo su suegro, buscando enriquecerse aún más, había intentado perjudicarlo una y otra vez. Ahora, viendo que Jacob había tomado su familia y sus bienes y se había marchado de su lado a escondidas, Labán había salido en su búsqueda. En realidad, lo que más le interesaba era recuperar los ídolos de la familia. Esos dioses garantizaban a quien los poseyera el liderazgo familiar y los derechos sobre la herencia. Labán estaba convencido de que habían sido robados por su yerno, quien en el futuro, y con los ídolos en su poder, reclamaría los bienes de su suegro. No obstante, no había sido Jacob, sino Raquel, quien en secreto se había adueñado de las estatuillas de su padre. Jacob aseguró no tener nada que ver con aquellos ídolos. No obstante, fiel a su carácter desconfiado y suspicaz, Labán no creyó en las palabras de su yerno y se puso a buscar en cada rincón de la caravana, intentando recuperar sus dioses. Luego de una búsqueda minuciosa y después de haber sido engañado por Raquel, quien escondió los ídolos con éxito, Labán regresó con las manos vacías. En ese momento, Jacob, que había escuchado los reclamos de su suegro y que ahora podía ver con claridad la magnitud de su desconfianza hacia él y lo injusto de la situación, no pudo más y dio rienda suelta a 20 años de enojo y frustración acumulados. Probablemente Jacob había ensayado este discurso muchas veces en su mente. Por eso ahora, ante su propia familia y ante su suegro y los parientes que le habían acompañado en la persecución, Jacob reprendió a Labán y defendió su inocencia. En primer lugar, defendió su integridad. Jacob dijo: «Ya has registrado todas mis cosas, ¿y acaso has encontrado algo que te pertenezca?». Génesis 31, 37. Después de buscar y buscar, comenzando justamente por la tienda de Jacob, es decir, la persona de quien más desconfiaba, Labán no había encontrado evidencia de sus dioses robados. Jacob había sido realmente honesto cuando dijo que no se había llevado nada que no le perteneciera. En segundo lugar, Jacob defendió su carácter. Jacob dijo: «Durante 20 años he estado contigo cuidando de tus rebaños». Génesis 31, 38. No habían sido 1 ni 2, sino 20 años de servicio fiel los que probaban la honestidad de Jacob. Jacob dijo: «En todo ese tiempo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron». Génesis 31, 38. Esto demostraba el cuidado de Jacob por el bienestar de los rebaños de Labán.
Jacob dijo: en todos esos años nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. Génesis 31:38. Jacob nunca se había beneficiado ni enriquecido a expensas de lo que pertenecía a su suegro. Jacob dijo: si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Génesis 31:39. En la antigüedad, un pastor podía llevar el cuerpo desgarrado de una oveja a su dueño como evidencia de que él había sido lo suficientemente valiente como para no dejar que un animal salvaje se lo comiera o se lo llevara. Eso liberaba al pastor de la responsabilidad por la pérdida del animal. Sin embargo, Jacob ni siquiera había hecho esto. En cambio, por cada animal atacado o robado, él mismo había pagado con otro de su propia manada, asumiendo así el costo. Jacob también dijo: trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche, sin dormir. Génesis 31:40. Jacob aseguró haber sido un trabajador modelo, incluso en tiempos difíciles, alguien que había trabajado duro y se había sacrificado por el éxito de la empresa de Labán. Finalmente, Jacob expuso el trato injusto y abusivo de Labán hacia él. Jacob dijo: tú me hacías pagar por cada animal robado. Durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa y cambiaste mi salario 10 veces. Génesis 31, 39 y 41. Durante muchos años, Jacob no solo había trabajado como un esclavo para su suegro, sino que además había tenido que soportar sus injusticias y sus intentos de perjudicarlo. Ante sus propios ojos, y quizás también ante los ojos de aquellos que habían escuchado todo su argumento, Jacob había sido un trabajador modelo que en todo momento había hecho lo que se esperaba de él. Al comparar su carácter con el de Labán, Jacob llegó a la conclusión de que, según su propia regla, él era mejor persona que su suegro y probablemente se sintió justificado. Eso mismo ocurre muchas veces con nosotros. Cuando nos comparamos con otras personas, asumimos la misma actitud de Jacob y pensamos: soy mejor que los demás. No obstante, lo que debemos entender es que ante Dios nadie puede justificarse comparándose con los demás. Piénsalo. Cuando juzgamos a los demás, lo hacemos con una regla de justicia relativa, comparándonos con aquellos que, según nuestro criterio, están por debajo de nuestro estándar de conducta. Sin embargo, Dios nos mide con su regla de justicia y santidad absolutas, y según esa regla, todos somos pecadores. En su carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos hace una pregunta inquietante. ¿Y tú, que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, piensas que escaparás del juicio de Dios? Romanos 2:3. Recuerda, si no tienes a Cristo, estás perdido. Puedes ser una persona religiosa o incluso una, entre comillas, buena persona ante los ojos de los demás. Sin embargo, sin Cristo estás totalmente perdido. Nadie jamás será considerado justo a los ojos de Dios por confiar en sí mismo. La única manera en que Dios te considerará justo es si dejas de confiar en tu propia justicia y depositas tu fe en la justicia de otro. Ese otro es el Señor Jesucristo, quien pagó el castigo por tus pecados y es el único capaz de proporcionarte la justicia que por ti mismo jamás podrás conseguir.